Prueba de cajón anterior. Su objetivo es valorar el grado de inestabilidad o insuficiencia del hombro. Posición del paciente en decúbito supino y en total relajación de hombro. Y la posición del examinador es lateral al paciente. Para una mejor manipulación necesitamos que el paciente se encuentre al borde de la camilla o 5 centímetros dentro de la camilla. 4 de mis dedos van a estar en el borde superior de la escápula y mi pulgar va a estar en la coracoides. Ubicamos primero la clavícula, el acromion y justo debajo estará el coracoides. Para mi mano es hacer el trabajo de una estabilizadora. Con mi otro brazo sostengo a mi paciente y con mi mano ubico la cabeza del húmero y finalmente realizamos el movimiento hacia arriba o hacia enfrente de mi paciente. Prueba de cajón posterior. Esta es una prueba para ver la estabilidad del hombro. El paciente puede estar en sedentación o en decúbito supino. Cuando está en decúbito supino, se le pide al paciente que esté al borde de la camilla para mayor acceso a la articulación. En este caso está en sedestación. En este caso el examinador está a un costado, mientras se le pide al paciente que haga una flexión de codo. Con mi otra mano, mis 4 dedos van a estar al posterior en la escápula y mi dedo pulgar va a estar sobre el acromion. Aquí voy a intentar, manteniendo la escápula firme, con mi mano izquierda hacer una flexión o una inducción. Si se escucha una crepitación o duele, la prueba es positiva. El objetivo de esta prueba es valorar el grado y el sentido de una probable inestabilidad glenohumeral. El paciente está en sedestación sin respaldo. La mano reposa sobre el muslo, cuello y hombro completamente relajados. El examinador permanece de pie detrás del sujeto. Sitúa la mano proximal sobre la clavícula y la escápula, la otra agarrando la cabeza humeral con el pulgar en la cara anterior y el resto de los dedos sobre la línea media anterior. En la ejecución, se comprime la cabeza contra la fosa glenoidea y se desplaza entonces el sentido anterior y posterior, apreciando la cantidad de desplazamiento. Prueba de aprehensión. Posición del paciente decúbito supino con el hombro a 90 grados de abducción y el codo a 90 grados de flexión. La escápula no debe salir de la superficie de apoyo. Posición del terapeuta en bipedestación, homolateral al lado a evaluar del paciente. Con una mano sujetas el húmero, mientras que con otra sujetas un tercio distal del antebrazo del participante. Se realiza la rotación externa del hombro y el signo positivo es si existe percepción de dolor o resistencia al movimiento. Yo soy Perla Sofía Ramos Hernández y actualmente estoy cursando la carrera de Rehabilitación y Terapia Física en la Universidad La Concordia. La prueba de aprehensión posterior tiene como objetivo valorar la inestabilidad posterior glenohumeral. La posición del paciente es en decúbito supino, mientras el examinador está en bipedestación a un lado del paciente, junto al hombro a valorar. Para hacer esta prueba se debe hacer una abducción de brazo del paciente y hombro y codo flexionados a 90 grados. Con una mano vamos a fijar la escápula y con la otra vamos a colocarla en el codo para realizar una presión descendente en sentido posterior, intentando hacer una subluxación de la cabeza del húmero y la fosa glenoide. Esta prueba es positiva cuando el paciente muestra una aprensión y realiza una contracción muscular refleja para prevenir el desplazamiento posterior del hombro. Objetivo: analizar si existe atrapamiento del espacio subacromial. El paciente debe estar en sedestación y la posición del examinador será colocado en bipedestación posterolateral al paciente. Ejecución: el examinador debe colocar su mano en el hombro fijando la escápula y con la otra mano tomar la parte distal del brazo. Pasivamente haremos una flexión de hombro.
El hallazgo será positivo si aparece dolor en la región anterior o lateral del hombro. La prueba de Hawkins-Kennedy valora si existe tratamiento de las estructuras supracromiales, tendón del supraespinoso y tendón de la porción larga del bíceps. Para evaluar la prueba, el paciente deberá de estar sentado y el fisioterapeuta frente de él. Esta prueba se mide sosteniendo con una mano el codo del paciente y la otra la parte distal del antebrazo, formando un ángulo de 90 grados, llevándolo de la forma pasiva a rotación interna. Si existe algún dolor mediante la prueba, significa que el signo es positivo, de lo contrario será negativo. Prueba de Joe. El objetivo de la prueba es valorar el estado del músculo supraespinoso. La posición del paciente es en sedestación o bipedestación. La posición del examinador es en bipedestación posterior al paciente. Vas a realizar una abducción de hombro, rotación interna, una pronación de tu mano y los pulgares hacia abajo. Ahora yo voy a poner una ligera presión. Y ahora vamos a hacer una prueba positiva. Otra vez, abducción, rotación interna, pronación, pulgares hacia abajo. Una prueba positiva es cuando hay presencia de dolor e incapacidad de mantener la posición. Hay un proceso degenerativo o inflamatorio en el tendón del supraespinoso. Mi nombre es Esther Dana Velar Soto y en esta ocasión le voy a decir cómo se realiza la prueba de Gerber. En esta ocasión nuestro paciente tiene que estar en sedestación y nosotros posterior a él. Nuestro paciente tendrá que colocar su mano en la parte posterior de la espalda de esta forma y nosotros ejerceremos fuerzas contrarias. Colocaremos nuestra mano en la zona escapular, en donde se encuentra el tendón, la inserción del tendón subescapular y ejercerá fuerza contraria. De esta forma. Esta prueba se realiza para revisar si hay alguna anomalía en el tendón subescapular. Esta prueba saldrá positiva si el paciente presenta dolor o no pudiera separar la mano de la espalda al momento de ejercerle alguna fuerza. Prueba de Paté. Esta prueba valora el estado del tendón del músculo infraespinoso. Para ella, el paciente estará en sedestación y el examinador en bipedestación posterior lateral al paciente. Se colocará al hombro en separación de 90 grados y el codo a flexión a 90 grados. Una mano estará fija en el hombro y la otra se coloca en la parte distal del antebrazo. Se solicita al paciente que lleve su mano hacia arriba, resistiendo el terapeuta el movimiento de rotación externa. La prueba será positiva cuando aparezca dolor en la zona posterolateral del acromion. El objetivo de este test es valorar una posible lesión en la porción larga del bíceps braquial. El paciente deberá de estar en sedestación, con el codo a una flexión de 90 grados y con el brazo en pronación. El fisioterapeuta deberá de estar a un costado del paciente, del lado donde se va a realizar la prueba, y tomando el codo, el paciente deberá de poner su brazo en supinación. Bueno, el paciente tendrá que estar en sedestación. Nosotros como fisioterapeutas tendremos que tomar su codo y ponerlo en una flexión de 90 grados, colocando su brazo en posición de pronación. El paciente lo que deberá de hacer será una supinación contra resistencia. Si el test sale positivo es porque el paciente siente dolor en la parte anterior del hombro. Para realizar la prueba, la posición del paciente será en sedestación con el codo extendido y el antebrazo supinado, y el examinador estará de pie cerca del paciente. El examinador sitúa una mano con los dedos en el surco bicipital y la otra sujetando la muñeca. Le pide al paciente que realice una flexión de hombro contra resistencia mientras palpa el surco bicipital. El hallazgo positivo será cuando haya dolor o debilidad percibida en la corredera bicipital.
Prueba A, play objetivo. Valorar la integridad del manguito de los rotadores. Posición del paciente en bipedestación. Posición del examinador posterior y homolateral explicando los movimientos al paciente. Ejecución. Se pide al paciente que pase la mano por detrás de la cabeza y se toque el hombro opuesto. Abducción y rotación externa. Y después que toque el ángulo inferior del omóplato opuesto, aducción y rotación interna. Esta maniobra permite explorar de manera rápida y sencilla la movilidad del hombro. Hallazgo positivo, dolor en cara superior del hombro o limitación para completar el movimiento unilateral o bilateral y puede deberse a acortamientos en la musculatura de la escápula.